Nunca creí que viviría lo suficiente para contarles algo como esto, pero aquí estoy, con mis 83 años a cuestas, sentada junto a este fuego que me ha acompañado por décadas, recordando el día que cambió todo. El día que me llamó locura viviente, sin saber quién era yo realmente. Pobrecito, no tenía ni idea de que al día siguiente lo borraría de mi vida y de mi testamento para siempre. Mírenme ahora, con estas manos arrugadas que han amasado miles de tortillas, que han consolado lágrimas y que han firmado documentos que él jamás imaginó. Estas manos que parecían tan frágiles cuando él gritaba, cuando me señalaba con desprecio, cuando pensaba que yo era solo una vieja tonta que no entendía el mundo moderno. ¿Saben lo que se siente cuando la persona en la que más confiaste te mira como si fueras basura? Cuando te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre alguien era una mentira, pero no nos adelantemos, porque esta historia tiene raíces profundas, como los árboles de aguacate que plantó mi difunto esposo en el patio trasero. Y para entenderla bien, necesito llevarlos conmigo al pasado, cuando todo era diferente, cuando el aroma del café recién molido llenaba esta misma cocina y cuando yo creía que la familia era sagrada. Era una mañana de abril, recuerdo perfectamente. El sol entraba por esa ventana de ahí, la misma por la que ustedes pueden ver el jardín si estuvieran aquí conmigo. Yo estaba preparando el desayuno, como siempre, con esa rutina que había perfeccionado durante 60 años de matrimonio. Pan dulce calentito, frijoles refritos con ese toque especial que solo las abuelas conocemos, y chocolate de olla que hacía con el cacao que mi nieta me traía de Oaxaca. Todo parecía normal. Mi hijo mayor, Roberto, había llegado la noche anterior, con su esposa y sus hijos. Mis nietos correteaban por la casa llenándola de risas, y yo me sentía completa, como una gallina con todos sus pollitos bajo las alas. Era sábado, y los sábados siempre habían sido especiales en esta casa. Desde que mis hijos eran pequeños, los sábados eran para la familia, para estar juntos, para que abuela cocinara sus platillos favoritos y para que todos se sintieran en casa, pero había algo diferente en Roberto esa mañana. Lo conocía como la palma de mi mano, lo había cargado 9 meses en mi vientre y lo había criado con estas mismas manos que ahora les cuentan esta historia. Había una tensión en sus hombros, una forma de evitar mi mirada que me preocupaba. Su esposa, Carmen, también estaba extraña, hablaba en susurros por teléfono y se alejaba cada vez que yo me acercaba. Recuerdo que estaba revolviendo los frijoles cuando escuché voces en la sala. No eran las voces alegres de mis nietos jugando, sino voces de adultos hablando en tono serio, casi secreto. Mi instinto de madre, ese que nunca nos abandona aunque nuestros hijos ya sean adultos, me hizo acercarme a escuchar. No por chismosa, sino porque cuando una ha vivido tanto como yo, aprende a reconocer cuando algo no está bien. Tiene que firmar hoy, escuché que decía Roberto. El notario viene en la tarde y necesitamos que esté todo listo. ¿Estás seguro de que no va a sospechar?, respondió Carmen con voz nerviosa. Tranquila, ya verás. Le voy a explicar que es por su propio bien, que así va a estar más protegida. Tú sabes cómo es ella, siempre queriendo ayudar a la familia. No va a negarse. Mis manos se detuvieron sobre la cuchara de madera. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como cuando era joven y mi esposo llegaba tarde del trabajo sin avisar. ¿De qué papeles hablaban? ¿Qué era lo que yo tenía que firmar sin saber qué era? Me quedé ahí parada, con el delantal manchado de frijoles, sintiendo como si el mundo se moviera bajo mis pies. Esta casa, mi casa, la casa donde había criado a 5 hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había consolado nietos enfermos y celebrado cumpleaños, esta casa de repente se sentía extraña, como si yo fuera una invitada que había escuchado algo que no debía. Regresé a la cocina tratando de actuar normal, pero mis manos temblaban al servir el chocolate en las tazas de Talavera que mi madre me había heredado. Las mismas tazas que Roberto había usado cuando era niño y se levantaba temprano los domingos para desayunar conmigo mientras su papá dormía un poco más. Las mismas tazas en las que le había dado chocolate caliente cuando tuvo varicela. Cuando se rompió el brazo jugando fútbol, cuando lloró porque la niña que le gustaba en la secundaria no le hacía caso. ¿Cómo había llegado a esto? Como el niño que me decía, mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa más grande, se había convertido en este hombre que hablaba de hacerme firmar papeles a mis espaldas, pero ustedes no conocen toda la historia. Para entender realmente lo que pasó ese día, necesito contarles quién era yo antes de convertirme en solo la abuela. Porque ven, Roberto no sabía quién era yo realmente. Como muchos hijos,
Solo me veía como mamá, como abuela, como la mujer que cocinaba rico. Y que siempre tenía dinero prestado cuando lo necesitaban. Pero yo, Ana Esperanza Morales de Hernández, había sido muchas cosas antes de ser solo abuela. Nací en 1940, en un pueblito de Michoacán donde las mujeres no teníamos muchas opciones. Se suponía que íbamos a casarnos jóvenes, tener hijos y quedarnos en casa. Y sí, eso hice al principio. Me casé con Aurelio cuando tenía 18 años, un hombre bueno que trabajaba en el campo y que me prometió una vida tranquila, pero la vida rara vez es como la planeamos, ¿verdad? Cuando Roberto tenía apenas 5 años, Aurelio se lastimó la espalda y no pudo seguir trabajando igual. Los gastos se acumulaban, los niños necesitaban comida, ropa, medicinas. Y yo, que había crecido viendo a mi mamá hacer tortillas para vender, decidí que también podía hacer algo para ayudar. Empecé vendiendo tamales los fines de semana. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, el guisado, para envolver cada tamal con el amor que solo una madre sabe dar. Al principio vendía 10, después 20, después 50. La gente empezó a buscarme específicamente, a encargarme tamales para sus fiestas, para sus celebraciones, pero yo tenía sueños más grandes. Con el dinero de los tamales, abrí un pequeño puesto en el mercado. Después, con mucho esfuerzo y préstamos que pagué religiosamente, pude rentar un local. Comida de Doña Esperanza se convirtió en el lugar favorito de medio pueblo. La gente venía no solo por la comida, sino porque sabían que aquí los trataban como familia. Roberto crecía viendo esto. Me veía levantarme antes del amanecer, llegar tarde pero siempre con una sonrisa para él y sus hermanos, administrar dinero, negociar con proveedores, tratar con empleados. Me veía ser fuerte cuando su papá se enfermaba, tomar decisiones difíciles, hacer que las cosas funcionaran. Cuando él tenía 15 años, ya teníamos 2 restaurantes. Cuando tenía 20, había comprado esta casa, sí, esta casa donde ahora estoy sentada, con mi propio dinero. Cuando se casó, yo pagué su boda. Cuando necesitó dinero para poner su negocio, yo se lo presté sin intereses. Cuando nació su primer hijo, yo compré todo lo que necesitaba. ¿Se imaginan lo que se siente criar a un hijo, verlo crecer sabiendo todo lo que ha sacrificado por él, y después descubrir que te ves solo como una vieja tonta que no entiende nada? Si quieren escuchar más de mis historias, suscríbanse y únanse a nuestra familia, porque lo que viene después va a cambiarles la perspectiva de muchas cosas. Ese sábado por la mañana, mientras servía el desayuno actuando como si no hubiera escuchado nada, observé a mi familia con ojos diferentes. Roberto comía mis frijoles pero evitaba mi mirada. Carmen le sonreía a los niños pero se veía nerviosa. Mis nietos, inocentes de toda esta tensión, me pedían más chocolate y me contaban de la escuela. Abuela, me dijo mi nieto mayor, ¿es cierto que cuando eras joven tenías restaurantes? Claro, mi amor, le respondí acariciando su cabello. Tenía 3 restaurantes y empleaba a más de 20 personas. Roberto levantó la vista por primera vez en la mañana y me miró con esa expresión que yo había aprendido a reconocer, condescendencia. Como si mis logros fueran cuentos de una abuela que exagera para impresionar a los nietos. Sí, bueno, dijo con esa sonrisa falsa, eran otros tiempos, ¿verdad, mamá? Ahora las cosas son más complicadas. Ahora necesitas entender de computadoras, de internet, de cosas que... Bueno, que a tu edad es normal que no entiendas. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Ahí estaba mi hijo, de 45 años, tratándome como si fuera una niña que no entiende el mundo. El mismo hijo que había construido su negocio con el dinero que yo le presté, que vivía en una casa cuyo enganche yo pagué, que enviaba a sus hijos a escuelas privadas con la ayuda económica que yo les daba cada mes. Tienes razón, hijo, respondí con calma, pero por dentro estaba tomando nota de todo. A mi edad, efectivamente, hay muchas cosas que ya no entiendo. Después del desayuno, Roberto se acercó con unos papeles en la mano. Tenía esa expresión que ponía cuando era niño y había hecho alguna travesura pero trataba de actuar inocente. Mamá, me dijo, tengo que hablar contigo de algo importante. Se trata de tu futuro, de tu seguridad. Me senté en mi silla favorita, la que está junto a la ventana, y lo escuché. Me habló de lo complicado que era manejar propiedades a mi edad, de los riesgos de ser víctima de fraudes, de lo preocupado que estaba por mí. Todo sonaba muy lógico, muy amoroso, muy protector.
Por eso, continuó, hablé con un abogado y preparamos estos documentos. Vas a transferir todas tus propiedades a mi nombre, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Tú vas a seguir viviendo aquí toda la vida, vas a seguir teniendo todo lo que necesitas, pero legalmente va a estar todo a mi nombre para protegerte. Tomé los papeles en mis manos y los miré. Páginas y páginas de letra pequeña, términos legales complicados, pero la esencia era clara, yo iba a darle todo. Lo que tenía, esta casa, las propiedades que rentaba, mis ahorros, mis inversiones, y confiar en que él cuidaría de mí. Es por tu propio bien, mamá, insistía. Así vas a estar protegida. Imagínate si te pasa algo, si te enfermas, si alguien trata de aprovecharse de ti. Así yo me encargo de todo y tú no te tienes que preocupar por nada. Lo miré a los ojos. A esos ojos que habían sido tan inocentes cuando era niño, y vi algo que me rompió el corazón, vi que realmente creía que yo era una tonta. Que realmente pensaba que no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Que me veía como un estorbo del que había que encargarse, no como la mujer que lo había criado y que había trabajado toda la vida para darle oportunidades. Roberto, dije con voz suave, déjame pensarlo. Es una decisión muy grande. Su cara cambió inmediatamente. La máscara de hijo preocupado se cayó y vi su verdadero rostro, impaciencia, irritación, y algo que me dolió más que todo lo demás, desprecio. ¡Ay, mamá!, exclamó levantando las manos al aire. Siempre lo mismo contigo. Siempre complicando las cosas sencillas. El notario va a venir en 3 horas si tú quieres pensarlo. Me quedé callada, observándolo. En ese momento no. Era mi hijo, era un extraño frustrado porque sus planes no salían como esperaba. Mira, continuó con voz más dura, no sé para qué te hago caso. Últimamente estás muy rara, muy desconfiada. A veces creo que ya no piensas bien, que sé. Te está olvidando todo. Los vecinos ya me han comentado que te ven hablando sola en el jardín. Eso era mentira. Yo les hablaba a mis plantas, como había hecho toda la vida, como hacía mi mamá y mi abuela antes que ella. Pero para Roberto, eso era señal de que estaba perdiendo la razón. Por eso mismo necesitas que yo me encargue de todo, siguió. Porque tú ya no estás para tomar decisiones importantes. ¿Tú qué vas a saber de legal, de impuestos, de inversiones? Tú lo único que sabes es hacer de comer. Ahí estaba. La verdad desnuda. Para mi hijo, yo era solo una cocinera vieja que había tenido suerte en los negocios, no una mujer inteligente que había construido un patrimonio con esfuerzo y sacrificio. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín que había cuidado por décadas, las plantas que había visto crecer, los árboles que daban sombra a mis nietos cuando venían a visitarme. Todo lo que había construido con estas manos que él creía que ya no servían para nada importante. Roberto, le dije sin voltear a verlo, ¿tú sabes quién soy yo? Claro que sé quién eres, respondió con impaciencia. Eres mi mamá. Por eso estoy tratando de cuidarte. No, dije volteando para mirarlo. Tú no sabes quién soy. Tú solo ves lo que quieres ver. Su cara se puso roja de frustración. Carmen, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó a él y le puso una mano en el hombro, como tratando de calmarlo. Ana, me dijo Carmen, nunca me había llamado por mi nombre, siempre era, suegra, o doña, entendemos que es difícil, pero Roberto tiene razón. A nuestra edad. Carmen tenía 38 años, necesitamos que nos cuiden. Es lo natural. A nuestra edad, repetí con una sonrisa que espero haya sido tan fría como me sentía. Carmen, querida, ¿tú sabes cuántas propiedades tengo? ¿Sabes cuánto dinero muevo al mes? ¿Sabes quiénes son mis abogados, mis contadores, mis asesores financieros? Se quedó callada. Por supuesto que no sabía. Para ella, como para Roberto, yo era solo la suegra que hacía tamales ricos y que les prestaba dinero cuando lo necesitaban. Claro que no sabes, continué. Porque ustedes nunca se han tomado la molestia de preguntar. Nunca les ha importado saber quién soy, solo lo que tengo. Roberto explotó. Todo el barniz de hijo preocupado desapareció completamente. Ya basta, gritó. Estoy harto de tus dramas. Estoy tratando de ayudarte y tú te comportas como una niña caprichosa.
A veces eres una locura viviente. Ahí estaba. Las palabras que me había dicho sin saber lo que significaban, sin entender quién era yo realmente. Locura viviente. Como si mi experiencia, mi conocimiento, mi éxito en los negocios, mi capacidad para tomar decisiones, fueran síntomas de demencia y no evidencia de una mente que seguía siendo tan zar como siempre. Me quedé muy quieta, muy callada, mirándolo. En ese momento tomé la decisión más fácil de mi vida. Roberto acababa de mostrarme exactamente quién era él, y yo acababa de entender exactamente lo que tenía que hacer. Tienes razón, le dije con voz muy tranquila. Soy una locura viviente. Y como tal, creo que necesito descansar un poco antes de tomar cualquier decisión. ¿Por qué no van a almorzar a algún lado? Yo me quedo aquí descansando. Roberto me miró confundido. Esperaba más pelea, más drama, más de la locura viviente que acababa de describir. Pero el notario viene a las 4, insistió. Pues tendrás que cancelar la cita, respondí. Porque hoy no voy a firmar nada. Vi cómo se le hinchaban las venas del cuello. Carmen le susurró algo al oído, tratando de calmarlo, pero él ya estaba demasiado molesto. Está bien, gritó tomando los papeles de la mesa. Haz lo que quieras. Pero no vengas llorando después cuando te estafen o cuando te pase algo y no haya nadie que te cuide. Y no esperes que sigamos viniendo a visitarte si vas a estar con estas actitudes. Salieron de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Mis nietos, que habían estado jugando en el patio, entraron corriendo preguntando qué había pasado. Les dije que papá y mamá habían tenido que salir, pero que regresarían pronto. Los abracé, les di de comer, jugué con ellos como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, mi corazón se estaba rompiendo y al mismo tiempo se estaba endureciendo. ¿Se imaginan lo que se siente cuando tu propio hijo te habla así? Cuando la persona que criaste, que educaste, que amaste incondicionalmente, te demuestra que no te respeta, que no te valora, que solo te ve como un obstáculo para conseguir lo que quiere. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar, esa tarde, después de que Roberto y Carmen regresaron por los niños, sin dirigirme la palabra? Por supuesto, me senté en esta misma silla donde estoy ahora y tomé el teléfono. Marqué un número que me sabía de memoria, el número de mi abogado personal, el licenciado Mendoza, quien había sido mi asesor legal por más de 20 años. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito verlo mañana temprano. Es urgente. Por supuesto, doña Ana, respondió. ¿Se encuentra bien? Físicamente sí, le dije. Pero necesito hacer algunos cambios importantes en mis documentos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, en todas las veces que Roberto me había tratado con condescendencia, en todas las ocasiones que había ignorado mis opiniones porque, según él, yo ya no entendía las cosas modernas. Pensé en Carmen, que nunca había trabajado un día en su vida pero que me veía como si yo fuera una carga. Pensé en mis nietos, inocentes de toda esta situación, que merecían una familia mejor, pero sobre todo, pensé en quién era yo realmente. Ana Esperanza Morales de Hernández no era solo una abuela que hacía tamales. Era una mujer que había empezado con nada y había construido un imperio. Una mujer que empleaba a más de 100 personas. Una mujer que tenía propiedades en 3 estados. Una mujer que había invertido sabiamente durante décadas y que tenía más dinero en el banco del que Roberto podía imaginar. Era una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado 5 hijos prácticamente sola, que había enfrentado crisis económicas, problemas de salud, competencia desleal, y que siempre había salido adelante. Era una mujer que hablaba 3 idiomas, español, inglés y un poco de francés que había aprendido por gusto, que leía el periódico todos los días, que seguía las noticias internacionales, que sabía más de finanzas que la mayoría de los hombres de negocios de la ciudad, pero para Roberto, yo era solo mamá la cocinera, que necesitaba que la cuidaran porque ya estaba muy vieja para entender el mundo. Al día siguiente me levanté más temprano que nunca. Me bañé, me puse mi mejor vestido, ese azul marino que me hace ver seria y elegante, y me arreglé el cabello en el salón. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de negocios exitosa que iba a tomar una decisión importante. A las 9 en punto estaba en la oficina del licenciado Mendoza. Su secretaria, que me conocía desde hacía años, me recibió con una sonrisa y me ofreció café.
El licenciado me hizo pasar a su oficina inmediatamente. Doña Ana, me dijo, se ve usted muy seria. ¿Qué es lo que necesita? Le conté toda la historia. Desde la conversación que había escuchado hasta el momento en que Roberto me había gritado, locura viviente. El licenciado me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, asintiendo con la cabeza cuando yo llegaba a las partes más difíciles. Cuando terminé, se quedó callado un momento, ordenando sus pensamientos. Doña Ana, me dijo finalmente, entiendo perfectamente su situación. Desafortunadamente, no es la primera vez que veo casos así. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas completas, no solo proveedores o cargas. Licenciado, le dije, quiero cambiar mi testamento. Quiero que Roberto sepa que yo sí entiendo muy bien cómo funcionan las cosas. Me explicó las opciones que tenía. Podía desheredar completamente a Roberto, podía dejarle una cantidad simbólica, podía poner condiciones específicas para cualquier herencia. Hablamos durante 2 horas, analizando las implicaciones legales y emocionales de cada decisión. Al final, decidimos un plan que era justo pero firme. Roberto recibiría algo, porque seguía siendo mi hijo y porque sus hijos no tenían culpa de las acciones de su padre. Pero sería una fracción pequeña de lo que habría recibido originalmente. El resto se distribuiría entre mis otros 4 hijos, que siempre me habían tratado con respeto, y se establecería un fideicomiso para la educación de mis nietos. ¿Estás segura de esta decisión?, me preguntó el licenciado. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, firmé los documentos nuevos esa misma mañana. Después fui al banco y hice algunos cambios adicionales. Retiré a Roberto como beneficiario de mis cuentas de ahorro y lo reemplacé con mis hijas. Cambié las instrucciones de mis inversiones. Actualicé los contactos de emergencia en todos mis documentos, en cada oficina, en cada banco, con cada asesor. Fui recibida con el respeto que merecía. Buenos días, señora Hernández, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Sus inversiones están funcionando muy bien. Nadie me trató como una vieja confundida. Nadie me habló con condescendencia. Todos reconocían lo que Roberto se negaba a ver, que yo era una mujer de negocios exitosa y respetada. Regresé a casa sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado control total de mi vida. Ya no estaba esperando que Roberto me respetara, había dejado de necesitar su aprobación. Esa tarde, como si fuera una señal del destino, Roberto llamó por teléfono. Mamá, me dijo con voz melosa, esa voz que usaba cuando quería algo. Pensé en lo que pasó ayer y creo que los dos nos alteramos un poco. ¿Qué te parece si vengo en la noche y hablamos con calma? Podemos ver otra vez lo de los papeles. Claro. Hijo, respondí. Ven cuando quieras. Yo voy a estar aquí. Colgué el teléfono y sonreí. Roberto pensaba que yo había cedido, que unas horas habían sido suficientes para que, la vieja loca, entrara en razón. No tenía idea de lo que le esperaba, no les voy a mentir, parte de mí estaba nerviosa. Una cosa es tomar decisiones en la oficina de un abogado, y otra muy diferente es enfrentar a tu propio hijo sabiendo que tu relación nunca va a ser igual. Pero otra parte de mí, la parte que había construido un negocio exitoso desde cero, la parte que había sobrevivido a décadas de challenges y dificultades, esa parte estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Roberto llegó a las 7 de la tarde, solo. Carmen se había quedado en casa con los niños, probablemente pensando que era mejor que él hablara conmigo, hombre a hombre. Como si fuera una negociación de negocios y no una conversación familiar. Venía cargando una carpeta nueva, más grande que la anterior, y tenía esa expresión de confianza que ponen los vendedores cuando creen que ya cerraron la venta. Mamá, me dijo dándome un beso en la mejilla, ¿cómo estás? Te ves mejor que ayer. Estoy muy bien, hijo, respondí. Siéntate, ¿quieres café? No, gracias. Mejor vamos directo al punto. Hablé con el abogado y modificamos algunos términos del contrato para que te sientas más cómoda. Mira, sacó los papeles y comenzó a explicarme los cambios que había hecho. En realidad eran ajustes menores que no cambiaban nada fundamental. Yo seguiría transfiriendo todo a su nombre, pero ahora había algunas cláusulas que supuestamente me protegían más. Lo dejé hablar. Lo observé gesticular, explicar, usar términos legales que pensaba que yo no entendía.
Habló durante 20 minutos sin parar, cada vez más confiado, cada vez más seguro de que esta vez sí me había convencido. Cuando terminó, me miró esperando mi respuesta. Tenía esa sonrisa que había heredado de su papá, esa sonrisa encantadora que usaba cuando quería conseguir algo. Roberto, le dije con voz muy tranquila, ¿tú realmente crees que soy tonta? Su sonrisa vaciló un poco. ¿Cómo crees, mamá? Nunca he pensado eso. Ayer me dijiste que era una locura viviente, continué. Me dijiste que ya no pienso bien, que los vecinos me ven hablando sola, que no entiendo las cosas modernas. ¿Eso no es llamarme tonta? Se puso incómodo en su silla. Mamá, yo estaba molesto. Dije cosas que no debería haber dicho. Ya sabes cómo soy cuando me frustro. Sí, respondí, sé exactamente cómo eres. Por eso tomé una decisión. Algo. En mi tono debe haberle llamado la atención, porque su expresión cambió. La confianza se desvaneció y vi un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué decisión?, preguntó. Me levanté y fui hasta el escritorio donde guardo mis documentos importantes. Saqué una carpeta y regresé a mi silla. Roberto, le dije, durante años te he prestado dinero sin intereses. Te ayudé con el enganche de tu casa. Pagué la educación privada de tus hijos. Te presté el capital para abrir tu negocio. ¿Cuánto dinero crees que te he dado o prestado durante tu vida adulta? Se quedó callado. Por supuesto que no llevaba la cuenta. Para él, mi dinero era algo que siempre había estado ahí, disponible, como el agua del grifo. 230,000 pesos, le dije. Esa es la cantidad exacta. Tengo todos los recibos, todos los comprobantes, todas las transferencias documentadas. Su cara empezó a ponerse pálida. Creo que por primera vez se estaba dando cuenta de que yo sí llevaba las cuentas, de que yo sí entendía perfectamente las implicaciones financieras de nuestras transacciones. También, continué, sé exactamente cuánto vale todo lo que tengo. Esta casa está valuada en 800,000 pesos. Las propiedades que rento generan 45,000 pesos mensuales de ingreso. Mis inversiones en el banco tienen un valor actual de 1,200,000 pesos. Mis acciones en 3 empresas diferentes valen aproximadamente 500,000 pesos más. Roberto me miraba con la boca abierta. Carmen y él habían asumido que yo tenía algo de dinero guardado. Pero nunca se imaginaron la magnitud real de mi patrimonio. Nunca se molestaron en preguntar, nunca mostraron interés genuino en entender cómo había construido mi riqueza o qué significaba realmente ser Ana Esperanza Morales de Hernández. En total, continué, mi patrimonio neto es de aproximadamente 3 millones de pesos. Y ayer, después de que me llamaste, locura viviente, fui con mi abogado y cambié mi testamento completamente. Se puso de pie de un salto, como si la silla lo hubiera quemado. ¿Hiciste qué? Lo que escuchaste. Cambié mi testamento. También te quité como beneficiario de mis seguros de vida, de mis cuentas bancarias y de mis inversiones. A partir de ayer, legalmente hablando, tú ya no tienes derecho a nada de lo que yo he construido. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello. Por primera vez en años, lo vi genuinamente alterado, genuinamente preocupado por algo que no podía controlar. No puedes hacer eso, dijo con voz temblorosa. Soy tu hijo. Tengo derechos. Sí, respondí con calma, eres mi hijo. Y por eso vas a recibir algo. 50,000 pesos, para ser exacta. El resto se va a dividir entre tus hermanos, que siempre me han tratado con respeto, y se va a crear un fideicomiso para la educación de mis nietos. 50,000 pesos, gritó. Eso no es nada. Con todo lo que yo he hecho por ti. Ahí estaba la verdad desnuda otra vez. Para Roberto, lo que él había hecho por mí era visitarme de vez en cuando, traer a los nietos para que los consintiera, y aceptar mi dinero cuando se lo ofrecía. En su mente, esas eran enormes favores que merecían ser recompensados con mi patrimonio completo. ¿Qué has hecho por mí, Roberto?, le pregunté. Dime específicamente qué has hecho por mí que justifique que te dé todo lo que he trabajado para conseguir. Se quedó callado. Buscaba respuestas que no existían. ¿Qué podía decir?
¿Qué me había visitado cuando necesitaba dinero? ¿Qué? ¿Había traído a sus hijos para que yo los cuidara gratis? ¿Qué había aceptado todos mis préstamos sin intereses? Yo siempre he estado aquí cuando me has necesitado, dijo finalmente, pero su voz sonaba hueca hasta para él mismo. No. Respondí. Tú has estado aquí cuando tú me has necesitado. Cuando necesitaste dinero para tu negocio, ahí estuviste. Cuando necesitaste que cuidara a los niños, ahí estuviste. Cuando necesitaste un lugar donde traer a tu familia para las fiestas, ahí estuviste. Pero cuando yo necesité respeto, cuando necesité que reconocieras mi inteligencia, cuando necesité que me vieras como algo más que una anciana confundida, ¿dónde estuviste? Roberto se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que era niño, lo vi verdaderamente derrotado. Mamá, dijo con voz quebrada, yo no sabía, no me di cuenta, no te diste cuenta porque no quisiste darte cuenta. Durante años te mostré quién era yo realmente. Construí negocios exitosos mientras tú crecías. Tomé decisiones financieras inteligentes. Manejé crisis, empleados, competencia. Pero tú elegiste ver solo lo que te convenía. Ver a una mamá que cocinaba rico y que siempre tenía dinero disponible cuando lo necesitabas. Me levanté y caminé hasta la ventana otra vez. Afuera, el jardín se veía sereno en la luz del atardecer. Mis plantas estaban perfectamente cuidadas, como siempre. La vida seguía su curso normal, mientras que adentro de la casa, mi relación con mi hijo mayor se desmoronaba definitivamente. Roberto, le dije sin voltear, ayer me preguntaste qué iba a saber yo de legal, de impuestos, de inversiones. Me dijiste que lo único que sabía era cocinar. ¿Quieres que te demuestre cuánto sé de esas cosas que supuestamente no entiendo? Regresé al escritorio y saqué otra carpeta, mucho más gruesa que la primera. Estos son los estados financieros de mis inversiones de los últimos 5 años, dije poniéndolo sobre la mesa. Como puedes ver, he tenido un rendimiento promedio del 12% anual, muy superior al promedio del mercado. Esto es porque entiendo perfectamente cómo funcionan las inversiones y porque tengo asesores excelentes que respetan mi criterio. Roberto miraba los documentos como si estuvieran escritos en chino. Números, gráficos, términos financieros que probablemente no entendía completamente. Estos otros papeles, continué, son los contratos de arrendamiento de mis propiedades. Como puedes ver, todos están redactados de manera que me protegen legalmente pero también son justos para los inquilinos. He tenido muy pocos problemas legales porque entiendo muy bien cómo funcionan estos contratos. Saqué más documentos. Estos son mis declaraciones fiscales. Como puedes ver, pago exactamente lo que debo pagar, ni más ni menos, porque entiendo perfectamente el sistema tributario mexicano. Tengo contador, por supuesto, pero yo reviso personalmente cada declaración antes de firmarla. Roberto levantó la vista de los papeles y me miró como si me estuviera viendo por primera vez en la vida. ¿Siempre has sabido todo esto?, preguntó con voz muy pequeña. Roberto, le dije sentándome frente a él, yo administraba 3 restaurantes cuando tú tenías 10 años. ¿Tú crees que se puede hacer eso sin entender de números, de empleados, de proveedores, de regulaciones gubernamentales, de impuestos, de seguros, de todo lo que implica manejar un negocio? Se quedó callado, probablemente recordando esos años. Lo había visto todo, pero no había procesado realmente lo que significaba. Para él, mamá que trabajaba era normal. Mamá que siempre resolvía los problemas era normal. Mamá que siempre tenía dinero era normal. Nunca se había preguntado cómo era que mamá podía hacer todas esas cosas. Cuando vendí los restaurantes, continué, invertí el dinero inteligentemente. Compré propiedades cuando estaban baratas. Diversifiqué mis inversiones. Estudié el mercado. Tomé riesgos calculados. Todo eso que tú piensas que no entiendo, lo he estado haciendo exitosamente durante 30 años. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó. ¿Por qué nunca nos explicaste todo esto? Lo miré con tristeza. Mi pobre hijo, realmente no entendía nada. Roberto, le dije, ¿tú alguna vez me preguntaste? ¿Alguna vez mostraste curiosidad genuina por saber cómo funcionaban mis negocios, mis inversiones, mis decisiones financieras? ¿Alguna vez me pediste consejo sobre dinero,
más allá de pedirme que te prestara? Otro silencio. Otra pregunta sin respuesta. Al contrario, continué, cada vez que yo trataba de hablar de negocios, tú cambias el tema. Cuando te ofrecía enseñarte cosas que había aprendido, tú me decías que los tiempos habían cambiado, y que ahora las cosas eran diferentes. Tú no querías verme como una mujer de negocios. Querías verme solo como tu mamá que cocinaba. Rico. Roberto se puso de pie otra vez y comenzó a caminar, pero esta vez con movimientos más lentos, más pensativos. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó finalmente. Ahora, respondí, vas a tener que aprender a verme como quien realmente soy. O vas a tener que aceptar que perdiste la oportunidad de tener una relación genuina con tu madre porque preferiste tus prejuicios sobre las mujeres mayores. No son prejuicios, protestó débilmente. Es que siempre fuiste solo mi mamá. Es difícil verte como una empresaria. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tus hermanos y tú?, le pregunté. Ellos también me ven como su mamá, pero también me respetan como persona. Me piden consejos sobre sus negocios. Valoran mi experiencia. Me tratan como una adulta inteligente, no como una anciana que necesita protección. Era cierto. Mis otros 4 hijos siempre habían sido diferentes conmigo. María, mi hija menor, constantemente me pedía opiniones sobre sus inversiones. Carlos, el segundo, había construido su empresa siguiendo muchos de los principios que yo le había enseñado. Ana Sofía consultaba conmigo todas sus decisiones importantes. Y José, el tercero, me había dicho más de una vez que yo era su inspiración para los negocios. Solo Roberto me había relegado al papel de mamá cocinera, punto. ¿Todavía hay alguna forma?, comenzó a preguntar. ¿De qué?, interrumpí. ¿De qué cambies mi testamento otra vez? No, Roberto. Esa decisión ya está tomada. Pero sí hay formas de que nuestra relación mejore. Se sentó otra vez, esta vez más cerca de mí, con la postura de alguien que realmente está dispuesto a escuchar. Dime, dijo. Primero, le expliqué, tienes que reconocer que me has tratado mal. No solo ayer, sino durante años. Tienes que reconocer que me has subestimado, que me has faltado al respeto, que me has visto como menos inteligente de lo que soy. Asintió lentamente. Tienes razón. Lo siento, mamá. Realmente lo siento. Segundo, continué, tienes que empezar a tratarme como lo que soy, una mujer adulta, inteligente, con experiencia, que ha tomado buenas decisiones durante décadas. Cuando tengas problemas financieros, en lugar de pedirme dinero prestado, pídeme consejo. Cuando tengas que tomar decisiones importantes, considera mi opinión. Reconoce que puedo tener algo valioso que aportarte. Sí, dijo. Puedo hacer eso. Tercero, añadí, tienes que enseñarles a tus hijos, a mis nietos, quién es su abuela realmente. Quiero que sepan que su abuela no es solo una señora que hace tamales ricos, sino una mujer que construyó un patrimonio, que empleó a cientos de personas, que tomó riesgos y salió exitosa. Por supuesto, respondió. Ellos deberían saber todo eso. Y cuarto, terminé, tienes que entender que el testamento no va a cambiar. Esa es la consecuencia de tus acciones. Pero si realmente cambias tu actitud, si realmente empiezas a tratarme con el respeto que merezco, podremos tener una buena relación por el tiempo que me quede de vida. Roberto se quedó pensando unos minutos. Podía ver que estaba procesando todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, todas las implicaciones de sus acciones. Mamá, dijo finalmente, ¿tú crees que soy una mala persona? La pregunta me sorprendió. Me esperaba rabia, recriminaciones, intentos de manipularme. Para que cambiara de opinión. No me esperaba vulnerabilidad genuina. No, le respondí honestamente. No creo que seas una mala persona. Creo que eres una persona que fue criada en una sociedad que les enseña a los hombres a subestimar a las mujeres mayores. Creo que eres producto de una cultura que dice que las mujeres, cuando envejecen, se vuelven irrelevantes. Pero también creo que puedes cambiar, si realmente quieres. Quiero cambiar, dijo. No me gusta la persona en la que me convertí ayer. No me gusta haberle gritado a mi mamá. No me gusta haber sido tan arrogante.
Entonces cambia, le dije simplemente. Demuéstramelo con acciones, no solo con palabras. Roberto se acercó y me tomó las manos. Por primera vez en años, vi lágrimas genuinas en sus ojos. ¿Me perdonas?, preguntó. Ya te perdoné, le respondí. Desde el momento en que tomé la decisión de cambiar el testamento, te perdoné. Porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las consecuencias de tus acciones desaparezcan. Nos abrazamos por primera vez en mucho tiempo. No fue un abrazo perfecto, no fue uno de esos momentos de película donde todo se resuelve mágicamente. Pero fue un abrazo real, entre una madre que había decidido respetarse a sí misma y un hijo que estaba empezando a entender el daño que había causado. ¿Y Carmen?, preguntó cuando nos separamos. ¿Cómo le voy a explicar todo esto? Eso es tu problema, le dije con una sonrisa. Pero te sugiero que empieces por contarle quién es tu mamá realmente. Tal vez ella también necesita aprender a verme diferente. Roberto se rió un poco, el primer sonido alegre que había hecho en toda la noche. Sí, dijo. Creo que va a ser interesante esa conversación. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas más ligeras, de mis nietos, de sus planes para el negocio, de mis plantas del jardín. Fue una conversación normal, como las que solíamos tener antes de que todo se complicara. Pero ahora había una diferencia, Roberto me hablaba como a una igual, no como a alguien a quien había que proteger o controlar. Cuando se fue esa noche, me quedé sentada en mi silla favorita pensando en todo lo que había pasado. En 24 horas, había transformado completamente mi vida y mi relación con mi hijo mayor. Había tomado control de mi patrimonio, había establecido límites claros, y había demostrado que Ana Esperanza Morales de Hernández no era una locura viviente, sino una mujer fuerte que sabía exactamente lo que hacía. ¿Saben lo que se siente tomar una decisión así de definitiva? ¿Ustedes han tenido que elegir entre ser respetados o ser queridos? Porque a veces en la vida llegamos a ese punto donde tenemos que decidir si vamos a permitir que otros nos falten al respeto con tal de mantener la paz, o si vamos a defender nuestra dignidad aunque eso signifique cambios dolorosos. Si quieren que les cuente más historias como esta, donde las abuelas demostramos que no somos solo cocinas con patas, suscríbanse a nuestro canal. Porque créanme, tengo muchas más historias que contarles sobre lo que pasa cuando subestiman a una mujer que ha vivido tanto como yo. Los meses que siguieron fueron de ajuste. Roberto cumplió su palabra, hasta cierto punto. Empezó a tratarme con más respeto, a pedirme opiniones sobre su negocio, a incluirme en conversaciones que antes consideraba demasiado complicadas para mí. Carmen tardó más tiempo en adaptarse. Pero eventualmente también empezó a verme diferente. Mis nietos, por supuesto, fueron los que mejor tomaron la noticia de quién era realmente su abuela. Para ellos fue emocionante descubrir que la abuela que les hacía chocolate caliente también había sido una empresaria exitosa. Empezaron a hacerme preguntas sobre mis restaurantes, sobre cómo había aprendido a invertir dinero, sobre qué consejos tenía para ellos cuando fueran grandes. Mis otros hijos, cuando se enteraron del cambio en el testamento, tuvieron reacciones mixtas. Algunos se sintieron mal por Roberto, otros dijeron que era tiempo de que aprendiera una lección. Pero todos entendieron por qué había tomado esa decisión. María, mi hija menor, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, me da mucho orgullo que finalmente te hayas defendido. Durante años hemos visto cómo Roberto te trataba como si fueras tonta, y nos molestaba, pero no sabíamos cómo decirte sin meternos en problemas familiares. Resulta que mis otros hijos sí sabían quién era yo. Ellos sí habían prestado atención durante todos esos años. Solo Roberto había elegido ver únicamente lo que le convenía. 6 meses después del incidente, Roberto vino a visitarme una tarde. No traía papeles, no venía con ninguna agenda secreta. Solo quería platicar. Mamá, me dijo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y me he dado cuenta de algo. ¿De qué?, le pregunté. Me he dado cuenta de que no solo te subestimé a ti, también me subestimé a mí mismo. Pensé que porque ya tenía 45 años, ya no podía aprender cosas nuevas, ya no podía cambiar mis actitudes. Pero estos meses me han demostrado que sí puedo. Era cierto. Roberto había cambiado notablemente. No era perfecto, todavía tenía momentos donde su machismo salía a la superficie,
pero hacía un esfuerzo consciente por tratarme diferente. Y, ¿sabes qué es lo más extraño?, continuó. Ahora que te veo como realmente eres, me siento más orgulloso de ser tu hijo, no menos. Antes pensaba que tener una mamá empresaria exitosa de alguna manera disminuía mi masculinidad, como si yo tuviera que ser el único exitoso de la familia. Pero ahora me doy cuenta de que tener una madre tan inteligente y capaz me hace más interesante, no menos. Eso, le dije, es lo más inteligente que te he escuchado decir en años. Nos reímos juntos. Era una risa fácil, natural, como la que habíamos compartido cuando él era niño y yo le contaba cuentos antes de dormir. ¿Alguna vez vas a cambiar el testamento de vuelta?, me preguntó. La pregunta no me molestó como pensé que podría hacerlo. Se sintió como curiosidad genuina, no como manipulación. No, le respondí honestamente. El testamento se queda como está. Pero no porque quiera castigarte para siempre, sino porque creo que es justo. Tus hermanos siempre me han respetado. Siempre han reconocido mi inteligencia, siempre me han tratado como una adulta completa. Es justo que eso se refleje en cómo distribuyo lo que he construido. Asintió. Lo entiendo. Y la verdad, 50,000 pesos no está mal para alguien que se portó como un idiota. No eres un idiota, le dije. Solo eres un hombre que necesitaba aprender una lección importante sobre el respeto. Una lección muy cara, bromeó. Las mejores lecciones siempre son caras, respondí. Si hubieran sido baratas, no las habríamos aprendido realmente. Durante todo este tiempo, nunca dejé de ser abuela. Seguí cocinando para mis nietos cuando venían, seguí dándoles consejos sobre la escuela, siguió consolándolos cuando tenían problemas. Pero ahora también era otra cosa para ellos, era un ejemplo de lo que podían lograr con trabajo duro e inteligencia. Mi nieto mayor, el que había preguntado sobre mis restaurantes aquella mañana fatídica, empezó a mostrar interés real en los negocios. Me pedía que le explicara cómo funcionaban las inversiones, cómo se calculaban las ganancias, qué significaban los diferentes términos financieros. Era emocionante verlo aprender, verlo entender que el dinero no era algo mágico que aparecía de la nada, sino el resultado de decisiones inteligentes y trabajo constante. Mi nieta menor, por otro lado, se fascinó con la historia de cómo había empezado vendiendo tamales. Abuela, me dijo un día, ¿tú crees que yo también podría empezar un negocio cuando sea grande? Por supuesto, le respondí. Pero no porque seas mi nieta, sino porque tienes inteligencia y determinación. Si decides que quieres ser empresaria, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Estos momentos, estas conversaciones, me llenaban de una satisfacción que no había sentido en años. Finalmente podía ser completamente yo misma con mi familia. No tenía que esconder mi inteligencia, no tenía que fingir que no entendía cosas que entendía perfectamente, no tenía que aceptar que me trataran como menos de lo que era, pero la lección más importante que aprendí durante todo este proceso no fue sobre dinero o testamentos o respeto familiar. Fue sobre mí misma. Durante años, sin darme cuenta, yo había colaborado con la imagen que Roberto tenía de mí. Cuando él cambiaba el tema cada vez que yo hablaba de negocios, yo dejaba de hablar. Cuando él me trataba como si no entendiera tecnología, yo no insistía en demostrar que sí entendía. Cuando él asumía que yo necesitaba que me explicaran cosas básicas, yo no lo corregía. Parte de la culpa de cómo me había tratado Roberto era mía. No toda, él había elegido verme como quería verme, no como realmente era. Pero yo había permitido que esa visión distorsionada continuara porque era más fácil, porque evitaba conflictos, porque pensé que mantener la armonía familiar era más importante que mantener mi dignidad. Me había equivocado. La armonía que se construye sobre la falta de respeto no es verdadera armonía. Es solo una paz superficial que eventualmente se rompe, como se rompió aquella mañana cuando Roberto habló de hacerme firmar papeles sin mi conocimiento completo. Ahora, un año después de todo esto, puedo decir honestamente que soy más feliz. No porque haya castigado a Roberto, el castigo nunca me ha dado satisfacción real. Soy más feliz porque finalmente estoy viviendo como quien realmente soy, Ana Esperanza Morales de Hernández, una mujer de 83 años que ha construido un patrimonio impresionante, que ha tomado decisiones inteligentes durante décadas, que entiende perfectamente cómo funciona el mundo moderno, y que merece ser respetada por todo eso. Ya no tengo que fingir que no sé cosas que sé. Ya no tengo que aceptar que me expliquen conceptos que domino mejor que quienes me los explican.
Ya no tengo que sonreír y asentir cuando alguien asume que soy menos capaz de lo que realmente soy, y Roberto, sorprendentemente, también parece más feliz. Resulta que tener una relación real con su madre, una relación basada en respeto mutuo y comunicación honesta, es más satisfactorio que la relación superficial que teníamos antes. Ahora me pide consejos genuinos sobre su negocio. Y yo puedo dárselos. Ahora me cuenta sus problemas reales, no solo los que piensa que puedo manejar. Ahora somos dos adultos que se respetan mutuamente, no solo madre e hijo cumpliendo roles tradicionales. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Roberto pasó años preocupándose de que yo no entendiera el mundo moderno, de que me pudieran estafar, de que tomara decisiones financieras incorrectas. Pero durante todo ese tiempo, él estaba acumulando deudas que no me había contado, haciendo inversiones arriesgadas sin consultar a nadie, tomando decisiones de negocios basadas más en emociones que en análisis fríos. Cuando finalmente empezó a pedirme consejos reales, descubrió que yo podía ayudarlo a resolver problemas que había estado arrastrando por años. Mi experiencia, que él había considerado obsoleta, resultó ser exactamente lo que necesitaba para mejorar su situación financiera. No les voy a decir que todo ha sido perfecto desde entonces. Cambiar patrones de comportamiento que han durado décadas no es fácil, ni para él ni para mí. Roberto todavía tiene momentos donde su instinto es tratarme como la mamá que no entiende, y yo todavía tengo momentos donde mi instinto es evitar conflictos en lugar de defender mis puntos de vista, pero la diferencia es que ahora ambos estamos conscientes de estos patrones. Cuando Roberto empieza a hablarme con condescendencia, yo se lo señalo inmediatamente, y él se corrige. Cuando yo empiezo a minimizar mis propias opiniones, él me recuerda que tengo derecho a ser escuchada con respeto. Carmen también ha cambiado. Aunque le costó más trabajo. Al principio estaba resentida conmigo por haber castigado a Roberto. Pensaba que yo había sido demasiado dura, demasiado dramática. Pero con el tiempo, conforme vio cómo mejoró la relación entre Roberto y yo, empezó a entender que lo que había hecho no era castigo sino autodefensa. Suegra, me dijo hace unos meses, había vuelto a llamarme suegra, lo cual interpreté como una buena señal. Nunca me había dado cuenta de todo lo que usted sabía. Roberto siempre hablaba de usted como, bueno, como una mamá normal. No. Sabía que había sido empresaria. No fui empresaria, la corregí. Soy empresaria. El hecho de que ya no tenga restaurantes activos no significa que haya dejado de entender de negocios. Se rió. Tiene razón. Es empresaria. Esas pequeñas correcciones, esos pequeños reconocimientos, son importantes. Son la diferencia entre ser vista como alguien que fue algo en el pasado y ser vista como alguien que sigue siendo algo en el presente. Mis inversiones, por cierto, han seguido creciendo. El año pasado tuve un rendimiento del 14%, muy por encima del promedio del mercado. Mis propiedades han incrementado su valor. Mi patrimonio neto ahora es de aproximadamente 3,5 millones de pesos. Roberto lo sabe por qué. Ahora le comparto información sobre mis finanzas, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Es parte de tratarlo como familia real, incluirlo en las cosas importantes de mi vida, así como él ahora me incluye en las cosas importantes de la suya. Mamá, me dijo el mes pasado, ¿no te da miedo manejar tanto dinero a tu edad? La pregunta me hizo sonreír. Roberto, le respondí, tengo más experiencia manejando dinero que la mayoría de los asesores financieros de esta ciudad. ¿Por qué me iba a dar miedo hacer algo que he estado haciendo exitosamente durante 30 años? Bueno, dijo, es que si te pasa algo, si te enfermas, si me enfermo, lo interrumpí, tengo seguros médicos excelentes que yo misma contraté. Si me pasa algo grave, tengo un poder legal muy detallado que especifica exactamente quién puede tomar qué decisiones en mi nombre. Si muero, mi testamento está perfectamente redactado y mis herederos recibirán exactamente lo que he decidido que deben recibir. No hay nada de qué preocuparse. Se quedó callado un momento. ¿Siempre fuiste tan organizada con todo? Siempre, respondí. Es imposible construir un patrimonio de 3 millones de pesos siendo desorganizada o irresponsable. Creo que esa conversación fue el momento en que Roberto finalmente entendió completamente quién era yo. No solo intelectualmente, sino emocionalmente. Finalmente internalizó que su mamá no era una señora adorable pero incompetente que necesitaba protección,
sino una mujer extremadamente capaz que había manejado sus asuntos perfectamente durante décadas. El cambio en su actitud desde entonces ha sido notable. Ya no me ofrece ayuda para cosas que puede hacer perfectamente sola. Ya no me explica cosas que entiendo mejor que él. Ya no me trata como si fuera frágil o confundida. Me trata como lo que soy, una mujer mayor, sí, pero también una mujer inteligente, capaz, experimentada y merecedora de respeto. Y yo, por mi parte, ya no acepto menos que eso de nadie. Ni de él, ni de Carmen, ni de mis otros hijos, ni de los vecinos, ni de los empleados del banco, ni de nadie. He aprendido que el respeto no es algo que se gana una sola vez y después se mantiene automáticamente. Es algo que hay que defender constantemente, con firmeza pero sin agresividad. Cuando alguien me habla con condescendencia ahora, lo corrijo inmediatamente. Cuando alguien asume que no entiendo algo, les demuestro que sí entiendo. Cuando alguien trata de tomar decisiones por mí que puedo tomar perfectamente sola, establezco límites claros. No es fácil. Después de décadas de ser la abuela buena, que nunca causaba problemas, convertirme en alguien que defiende sus derechos ha requerido práctica. Pero cada vez que lo hago, me siento más fuerte, más completa, más yo misma. La lección más grande de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones de comportamiento, ni para otros ni para uno mismo. Roberto cambió a los 45 años. Yo cambié a los 83. Carmen cambió después de años de ver a su suegra como una figura decorativa. Si pueden cambiar sus percepciones y sus actitudes a cualquier edad, entonces cualquier persona puede hacerlo. No hay que resignarse a ser quien los demás creen que somos y eso no refleja quién realmente somos, pero también aprendí algo más, que a veces, para que otros nos respeten, primero tenemos que estar dispuestos a sacrificar su aprobación. Durante años, yo prioricé mantener la paz familiar sobre mantener mi dignidad. Elegí ser querida sobre ser respetada. Y al final, descubrí que el amor sin respeto no es realmente amor, es condescendencia disfrazada de cariño. Ahora tengo ambas cosas con Roberto, amor y respeto. Pero tuve que arriesgar el amor para conseguir el respeto, y esa fue la decisión más difícil y más correcta que he tomado en mi vida. Hace unas semanas, Roberto trajo a un amigo suyo a cenar. Era un hombre de su edad, empresario también, alguien con quien estaba considerando hacer negocios. Durante la cena, Roberto me presentó de una manera que jamás había escuchado antes. Te presento a mi mamá, Ana Esperanza Morales, le dijo a su amigo. Ella construyó una cadena de restaurantes desde cero, invierte en bienes raíces desde hace 30 años, y tiene mejor ojo para las finanzas que la mayoría de los asesores que conozco. Si algún día necesitas consejos sobre inversiones, ella es la persona indicada. Su amigo me miró con interés genuino, no con la condescendencia que estaba acostumbrada a recibir cuando me presentaban como la mamá de Roberto. ¿De verdad?, me preguntó. ¿Qué tipo de inversiones recomienda en este momento? Y tuvimos una conversación de 40 minutos sobre el mercado inmobiliario, las tendencias económicas, y las oportunidades de inversión que yo veía en el horizonte. Una conversación entre adultos que se respetan mutuamente, donde mi edad no era una descalificación sino una ventaja, porque tenía más experiencia que cualquiera de ellos. Cuando el amigo se fue esa noche, me dijo, señora Ana, ha sido un placer conocerla. Espero que podamos seguir hablando. Roberto tiene mucha suerte de tener una mamá tan inteligente. Después de que se fue, Roberto y yo nos quedamos solos en la cocina, lavando los platos. Era una escena doméstica muy normal, pero cargada de significado para mí. Gracias, le dije. ¿Por qué?, preguntó. Por presentarme como quien realmente soy, no como quien pensabas que era. Roberto dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró. Mamá, me dijo, perdón que me haya tardado tanto tiempo en hacerlo. Perdón que haya necesitado que me quitaras de tu testamento para finalmente verte realmente. No me pidas perdón por eso, le respondí. Solo no vuelvas a hacerlo. No lo voy a hacer, prometió. Y si alguna vez me ves empezando a tratarte como antes, dímelo inmediatamente. No te preocupes, le dije con una sonrisa. Lo voy a hacer. Esa noche, después de que Roberto se fue, me quedé despierta por mucho tiempo, no porque estuviera preocupada sino porque estaba reflexionando. En el transcurso de un año, había transformado completamente la dinámica más importante de mi vida familiar. Había pasado de ser vista como un estorbo al que había que manejar,
a ser vista como un recurso valioso al que había que consultar, pero más importante que eso, había recuperado mi sentido de identidad completa. Ya no era solo la abuela. Era Ana Esperanza Morales de Hernández, madre, abuela, empresaria, inversionista, mujer independiente, persona completa. A los 83 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para mostrarle al mundo, y especialmente a tu familia, quién realmente eres. Y si alguien te llama locura viviente por defender tu dignidad, pues tal vez sea tiempo de demostrarles exactamente qué tipo de locura has estado viviendo todos estos años: la locura del éxito, la locura de la independencia, la locura de ser una mujer que no se dejó limitar por las expectativas de otros, porque al final, esa fue mi venganza más dulce. No fue quitarle dinero a Roberto, el dinero va y viene. Mi venganza más dulce fue obligarlo a reconocer que su mamá, loca, era en realidad más exitosa, más inteligente, y más capaz de lo que él jamás se había imaginado. Y ahora, cuando mis nietos vienen a visitarme, no solo huelen el aroma de mis tamales en la cocina. También ven los estados financieros sobre la mesa, me escuchan hablando por teléfono con mis asesores, me ven revisando contratos de arrendamiento. Ven a una abuela completa, no solo a la parte de abuela que cocina rico. Mi nieto mayor, el que ahora tiene 16 años, me dijo hace poco: abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero tener mi propio negocio y ser independiente. No. ¿Quieras ser como yo?, le respondí. Quieres ser la mejor versión de ti mismo. Pero si algo de lo que he aprendido te sirve, aquí estaré para compartirlo contigo. Esa es la diferencia entre el respeto y la admiración. El respeto se basa en reconocer lo que alguien ha logrado. La admiración se basa en querer emular esas cualidades en uno mismo. Roberto finalmente me respeta. Mis nietos me admiran. Y yo, por primera vez en años, me respeto completamente a mí misma. Si hay alguna abuela, alguna mamá, alguna mujer mayor escuchando esta historia y sintiéndose identificada, quiero que sepan esto: ustedes no tienen que aceptar que las traten como menos de lo que son. No tienen que sonreír y asentir cuando alguien las subestima. No tienen que fingir que no saben cosas que saben perfectamente. Tienen derecho a ser vistas como personas completas, no solo como roles familiares. Tienen derecho a que reconozcan su inteligencia, su experiencia, sus logros. Tienen derecho a establecer límites cuando alguien las trata mal, sin importar quién sea esa persona, incluso si es su propio hijo. Y si establecer esos límites significa tomar decisiones difíciles, como cambiar un testamento, pues a veces las decisiones difíciles son las más necesarias, no dejen que nadie las haga sentir como locuras vivientes por defender su dignidad. Ustedes no están locas, están siendo personas completas en un mundo que prefiere verlas como versiones disminuidas de quienes realmente son. Y si necesitan inspiración, si necesitan recordar que es posible cambiar las cosas sin importar la edad que tengan, aquí estaremos contándoles historias reales de mujeres reales que decidieron no aceptar menos respeto del que merecían, porque esta historia no terminó con un testamento cambiado. Terminó con una relación sanada, con respeto recuperado, y con una mujer de 83 años que por fin puede ser completamente ella misma en su propia casa, con su propia familia. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Eso vale mucho más que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber dejado en herencia. Roberto lo aprendió de la manera difícil, pero lo aprendió. Y ahora nuestros domingos familiares son diferentes. Ahora, cuando me pide consejo, es porque genuinamente quiere escuchar mi respuesta. Cuando me cuenta sus problemas, es porque confía en mi criterio. Cuando me presenta con otras personas, es con orgullo genuino, no con condescendencia disfrazada de amor. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que mis otros 4 hijos, que siempre me habían tratado bien, ahora me tratan aún mejor. Ver cómo defendí mi dignidad con Roberto les recordó a ellos también que no pueden dar por sentado mi respeto, que no pueden asumir que siempre voy a estar ahí sin importar cómo me traten. Toda la familia me ve diferente ahora. Y yo me veo diferente a mí misma. Esta mañana me levanté, como siempre, antes del amanecer. Preparé mi café, revisé mis inversiones en la computadora. Sí, sé usar computadoras perfectamente. Llamé a mi asesor para discutir una oportunidad de inversión nueva, y después me puse a preparar masa para tamales porque mis nietos vienen a almorzar. Soy la misma mujer que siempre fui. Pero ahora todos lo saben. Y esa diferencia, esa simple diferencia de ser vista como quien realmente soy, ha cambiado todo. Así que recuerden,
Nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente quién son ustedes realmente. Y si alguien los llama locura viviente, por hacerlo, sonrían y digan gracias. Porque vivir plenamente, vivir auténticamente, vivir sin aceptar menos respeto del que merecemos, esa sí es una locura que vale la pena vivir, y con eso, mis queridos, termino mi historia. Una historia que comenzó con insultos y terminó con respeto. Una historia que comenzó con un testamento que iba a ser robado y terminó con un testamento que refleja justicia. Una historia que comenzó con una locura viviente y terminó con una mujer que por fin vive su vida completa, sin disculpas y sin concesiones. Si quieren más historias así, historias de mujeres que decidieron no conformarse con menos de lo que merecían, suscríbanse. Porque créanme, después de 83 años de vida, tengo muchas más historias que contar. Y todas terminan igual, con la dignidad intacta y la cabeza en alto, porque eso es lo que hacemos las mujeres fuertes. No nos vengamos con gritos o dramas. Nos vengamos viviendo bien, viviendo auténticamente, y asegurándonos de que el mundo, empezando por nuestra propia familia, sepa exactamente quiénes somos, y Roberto nunca más se atrevió a subestimarme. Porque ahora sabe que esta locura viviente tiene muy buena memoria, muy buenos abogados, y absolutamente ningún miedo a tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Esa es mi historia. Una historia de respeto recuperado, dignidad defendida, y una abuela que demostró que la sabiduría no viene solo de los años vividos, sino de las decisiones correctas tomadas sin importar lo dolorosas que puedan ser, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pero la vida de Ana Esperanza Morales de Hernández apenas empieza esta nueva etapa donde finalmente puede ser ella misma, completamente, sin pedir permiso a nadie.